Todo terminó en silencio. Un vasto salón de baile, reluciente de uniformes de gala y medallas, de repente contuvo la respiración. Mi padre, el coronel Red Robert Vance, un hombre cuya identidad entera residía en su gloria pasada, se quedó paralizado. Su boca estaba abierta, sus ojos abiertos con una incredulidad tan profunda que resultaba casi cómica. Un vaso de whisky roto yacía a sus pies, víctima de la verdad. Una voz grave y autoritaria rompió el silencio. Cada palabra era como una piedra perfectamente pulida que caía en un charco silencioso. Señor, ese es el himno perdido de la Unidad Sombra 9. El comandante supremo aliado, un general de 4 estrellas, fulminaba con la mirada a mi padre. Entonces su mirada se posó en mí, de pie solo en el escenario. Su expresión se suavizó con un respeto que jamás había visto en mi propia familia. Asintió con firmeza y formalidad. Agente Siren, retírese. Apenas una hora antes, la sala se había llenado de vida con el tintineo de copas y risas confiadas. Me encontraba en la órbita de la voz resonante de mi padre, una luna familiar y visible. A su lado estaba mi hermano, el mayor David Vance, el niño mimado de la familia, que lucía su carisma como un uniforme impecable. Mi padre, en su silla, relataba una de las recientes victorias legales de David a un pequeño círculo de oficiales admirados. Luego me señaló con la mano con desdén, como si yo fuera un mueble, y ésta empuja papeles y hace señales. Buen trabajo, tranquilo. Hizo una pausa para impresionar, con una sonrisa condescendiente y familiar en los labios. Pero talento artístico, digamos que los Marines están hechos para gritar, no para cantar. Las risas educadas que siguieron fueron como pequeñas agujas afiladas. El comentario lo hizo directamente delante del comandante supremo aliado, Ad Camp, un joven pero observador teniente coronel que me dirigió una breve y casi imperceptible mirada de cortesía profesional. Mantuve mi rostro como una máscara perfecta de serena neutralidad, una habilidad que había perfeccionado durante décadas de práctica. Pero en mi interior, una furia fría comenzó a cristalizar. Este momento fue solo la última entrada en una larga lista interna de desaires. Mis elogios fueron desestimados como trofeos de participación, mientras que los Davids estaban enmarcados en la pared. Siempre era lo mismo. Mi padre, impulsado por el Bourbon y una vida de ego desenfrenado, vio a la banda oficial terminar su concierto. Una idea horrible brilló en sus ojos. Me agarró del brazo, su agarre sorprendentemente fuerte para un hombre de su edad. «Hola a todos», gritó, silenciando las conversaciones a nuestro alrededor. «Mi hija cree que sabe cantar. Démosle un respiro a la banda y veamos qué puede hacer nuestro pequeño y silencioso burócrata». Empezó a empujarme físicamente hacia el escenario, ignorando mis silenciosas y firmes negativas. No era una petición, era un juego de poder público, una maniobra diseñada para avergonzarme y meterme de nuevo en mi lugar. Pensó que era una broma inofensiva, una pulla de padre. No tenía ni idea de que le estaba ordenando a un agente clasificado que realizara una función frente al único hombre en la Tierra que poseía las llaves de todo su mundo oculto. Para comprender el ajuste de cuentas que estaba a punto de desencadenarse, hay que comprender las dos vidas que yo vivía. Para comprender la desconexión hay que ver los dos tableros de ajedrez en los que jugaba. Uno era el de mi familia, un mundo de jugadas ruidosas y obvias con un ganador predeterminado. El otro era el mío, un mundo de sombras y susurros, donde una sola nota silenciosa podía cambiarlo todo. Mi familia solo veía el primer tablero, y en él yo era apenas un peón. Recuerdo la cena que organizaron para el ascenso de mi hermano David a mayor. La mesa resonaba bajo el peso del festín, un santuario para el éxito del niño de oro. El vino fluía a raudales, y mi padre brindó por la brillante carrera de David en el Jagore, con la voz cargada de orgullo. Todo era tan visible, su rango, sus logros, todo era digno de elogio. Más tarde, durante un momento de calma en los elogios, intenté compartir una noticia mía. Me concedieron la medalla de condecoración por servicio conjunto el mes pasado, dije en voz baja. Mi padre, sorprendido, me dio una palmadita en la mano sin mirarme a los ojos. «Qué bonito, cariño», dijo, volviendo su atención a su hijo. «¿Viste el racimo de hojas de roble en la cinta de David? Es por su segundo premio». En ese momento, la medalla en mi mente parecía un juguete barato de hojalata. No era solo que desestimara mi logro, era la facilidad con la que lo hacía, otra entrada casual en un libro de contabilidad lleno de miles de transacciones similares de mi valor.
Este desprecio se entretejió en la estructura de mi vida, incluso en los apodos que llevaba. De niña me llamaban colibrí porque siempre tarareaba bajito. Al principio era un nombre cariñoso, pero al crecer mi padre empezó a usarlo como una pequeña cuchilla afilada para recordarme mi aparente infantilismo. ¿Sigues tarareando tus melodías, Anya?, me preguntaba con una risita condescendiente. Algunas cosas nunca cambian. Él veía una costumbre peculiar e inútil. Nunca consideró que pudiera ser práctica, una disciplina tan rigurosa como cualquier ejercicio en un campo de desfiles. No veía la complejidad porque ya había decidido que yo era simple. Una vez intenté salvar esa brecha con mi madre, Eleanor Vance, una mujer que trataba la paz familiar como un artefacto frágil que podría romperse a la primera señal de conflicto. La encontré en la cocina una noche, con el aire impregnado de olor a lejía y a evasión. Le conté lo frustrada que estaba, cómo las palabras de papá me hacían sentir invisible. Ella solo suspiró, hundiendo los hombros con un cansancio familiar. «Ya sabes cómo es tu padre», dijo, con la voz como una suave disculpa por su existencia. Su mundo era tan claro, ordenado y ordenado. La carrera de David tiene sentido para él. Simplemente intenta comprender la carga que, como siempre, recaía sobre mí. Tenía que ser yo quien comprendiera su incapacidad para verme. Ese era su mundo, un lugar de narrativas cómodas y ceguera voluntaria. Mi mundo era silencioso, estéril, y vivía bajo el zumbido de luces fluorescentes en las profundidades de una instalación gubernamental segura. No era un burócrata, era operador en una unidad híbrida clandestina de SCOP e inteligencia de señales, la unidad de sombra 9. Mi indicativo era sirena. Mi padre se burlaba del zumbido. Era la profesión de mi vida. Era especialista en infiltración sónica y comunicación codificada, memorizando y analizando firmas acústicas para incrustar mensajes donde nadie se atrevía a mirar. Mi trabajo consistía en convertir el sonido en un arma invisible y un salvavidas. Vivía y respiraba el estudio de frecuencias, formas de onda y el sutil arte de ocultar una orden dentro de una melodía. Recuerdo una simulación que parecía más real que cualquier cena familiar. Estaba en el esquife, la sensible instalación de información compartimentada. Mi rostro, iluminado únicamente por el brillo verde de un monitor de ondas, estaba detrás de mí. Mi oficial al mando, la comandante Eva Rostova, una veterana de inteligencia aguda y sensata, con una mirada que no se perdía nada. Su voz era serena, pero la tensión era eléctrica. «Siren, el activo está comprometido», declaró con palabras cortantes y precisas. «Fuerzas hostiles están rastreando activamente el tráfico de radio. Necesitamos enviar una señal a Exfil sin romper el silencio. La señal es suya. No hubo pánico, solo una concentración fría y metódica». Cerré los ojos, aislándome de todo menos de la misión. Me incliné hacia el micrófono especializado y tarareé. Era una compleja melodía de 5 notas que, al oído casual, parecería una simple melodía popular, algo que una madre tararearía a su hijo. Pero era todo menos simple. Cada nota tenía una frecuencia precisa. El intervalo entre ellas, un mensaje codificado. En el monitor vi mi transmisión, un fantasma en la máquina, incrustarse invisiblemente en la onda portadora de una radio pública a kilómetros de distancia. Al otro lado del mundo, nuestro amable agente, un hombre que se hacía pasar por un simple comerciante, escuchó esa melodía fugaz de una radio polvorienta en su escaparate. Comprendió la señal no verbal, empacó su vida en una sola maleta y se puso a salvo. La comandante Rustova observó el indicador de confirmación parpadear en su pantalla. Me puso una mano brevemente en el hombro, un gesto inusual de contacto. Hizo un gesto de aprobación con la cabeza, el mayor elogio que podrías esperar de ella. «Buena transmisión, Siren. Tu firma sonora era nítida». Hizo una pausa, con un dejo de asombro en su voz. «Acabas de salvar una vida con una canción de cuna en esa habitación silenciosa y estéril». Esas palabras fueron la única validación que necesité. Eran reales. Me las había ganado y pertenecían a un mundo que mi padre ni siquiera podía imaginar. Durante años intenté ganarme el respeto de mi padre con su lenguaje de promociones y elogios públicos, pero mi mundo oral, funcionaba en una frecuencia diferente. Acababa de subirme a un escenario exigiéndome que actuara, así que decidí cantarle una canción en el único idioma que jamás entendería, el lenguaje innegable de la autorización y la autoridad.
Cuando la mano de mi padre me presionó la espalda, empujándome hacia el escenario, algo en mi interior cambió. El dolor punzante de la humillación y años de silenciosa frustración se enfrió de repente, cristalizándose en una claridad serena y nítida. Era una sensación que conocía bien, el estado mental en el que entré justo antes de que comenzara una operación. El ruido del salón de baile, la voz petulante de mi padre, la incomodidad de mi hermano, todo se desvaneció en un zumbido distante. Esto ya no era un drama familiar, era una situación inestable que requería una respuesta táctica. Mi objetivo era claro, no venganza, sino cumplimiento de un protocolo. Mi mente, entrenada para este tipo de evaluación rápida, empezó a funcionar. Recorrí la sala con la mirada. Mis ojos no solo veían, sino que registraban. Registré la ubicación de las salidas, las posiciones de los oficiales de mayor rango, el flujo de la multitud. Fue una evaluación de amenazas realizada en piloto automático. Entonces mi mirada se fijó en la mesa principal y lo encontré. El General Thorne, comandante supremo aliado. Un dato de un informe clasificado que leí años atrás me vino a la memoria con una precisión perfecta. Thorne, uno de los arquitectos originales del programa Shadow a finales de los años 90. Era una de las menos de 10 personas con vida que reconocerían el himno de activación original de la unidad. La canción era un fragmento histórico olvidado, un fantasma que persistía en los archivos más profundos de la comunidad de inteligencia, y era el arma perfecta. El himno no era solo una canción, era una clave. Había sido diseñado como último recurso, un protocolo de autenticación verbal para un agente encubierto que había sido comprometido o necesitaba contactar con los altos mandos. Cantarlo allí, en presencia de un oficial de bandera del rango de Thorne, era una declaración formal. Era el equivalente procesal a activar la alarma de incendios en un submarino nuclear. Un acto que no podía ignorarse y que tuvo consecuencias inmensas e irreversibles para todos los involucrados. Mi padre creyó que estaba pidiendo un truco de magia. Estaba a punto de activar un protocolo de seguridad de nivel 5. Al dar los últimos pasos hacia el escenario, mi mirada recorrió la sala por última vez y encontré a mi compañera, la comandante Rostova, quien asistía como invitada de otro oficial. Su rostro era una máscara perfecta de impasibilidad, pero al cruzarnos nuestras miradas, vi su mano izquierda llevándose la mano a la oreja con un gesto de indiferencia. Se tocó sutilmente el lóbulo. Era la señal no verbal de nuestra unidad para indicar calma o apertura. Estoy escuchando. Era la luz verde. La actuación ya no era un acto personal de desafío. Ahora era una acción autorizada. Mi padre vio un escenario, un micrófono y a su tímida hija. Yo vi un teatro de operaciones seguro, un dispositivo de transmisión y mi objetivo principal. Creía haber escrito el guión de mi humillación. Estaba a punto de descubrir que era mi nombre el que estaba en la silla del director. Me quedé solo en el escenario. La calidez de las luces contrastaba marcadamente con la fría determinación que corría por mis venas. No había banda ni partituras, solo un micrófono silencioso. Abajo, cerca del frente, podía ver a mi padre. Tenía una sonrisa petulante y satisfecha mientras le susurraba algo a mi hermano David, quien parecía profundamente incómodo. El murmullo de un centenar de conversaciones llenaba el gran salón, el sonido de un mundo completamente ajeno a que estaba a punto de ponerse patas arriba. Mi padre esperaba que me tambaleara al cantar la canción de un programa, para luego ruborizarme y tartamudear, confirmando su versión de mí. Estaba esperando el remate. No tenía ni idea de que él era el remate. Respiré hondo, estudiando, no por nerviosismo, sino por concentración. Y entonces empecé a cantar. No era en inglés. Canté a capela, mi voz atravesando el ruido ambiental con una melodía evocadora en tono menor. El idioma era gutural, de sonido antiguo, un dialecto conocido solo por la docena de miembros de mi unidad, vivos y muertos. Era el sonido de los secretos, de la lealtad forjada en el silencio y la sombra. Por un instante, nada cambió. Entonces un tenedor golpeó con fuerza contra un plato en el repentino silencio. El murmullo de la conversación había cesado, reemplazado por un silencio denso y expectante. Los 2 primeros compases habían bastado para romper el hechizo de la noche. Mantuve la mirada al frente, con la voz serena y controlada, pero por el rabillo del ojo podía ver el efecto que estaba teniendo.
Los oficiales subalternos, los tenientes y los jóvenes capitanes miraban a su alrededor confundidos, susurrando con sus acompañantes. Pero los oficiales superiores eran otra historia. Los coroneles y los superiores, hombres con décadas de servicio grabadas en las arrugas de sus rostros, empezaron a fruncir el ceño. Un destello, no exactamente un recuerdo, sino una especie de profundo reconocimiento instintivo, cruzó por sus ojos. Desde el otro lado de la sala, observé cómo las agradables expresiones sociales se desvanecían, reemplazadas por máscaras de grave seriedad. Almirantes y generales, hombres que comandaban flotas y divisiones, enderezaron inconscientemente la postura. Ya no escuchaban una actuación, recibían una transmisión. Terminé la estrofa. La nota final quedó suspendida en la sala en completo silencio, vibrando con un peso mucho mayor que el simple sonido. Persistió un largo instante, y luego otro. El general Thorne apartó su silla de la mesa principal. El roce de sus patas contra el suelo pulido resonó como un disparo en el silencio. Se puso de pie y, según el protocolo militar, cuando un general de 4 estrellas se pone de pie, todos se ponen de pie. En un gran murmullo, todos los presentes se pusieron de pie, incluido el coronel Vance, mi padre, confundido y visiblemente aterrado. Simplemente seguía a la multitud, con el rostro desencajado por la confusión y el miedo creciente. No tenía ni idea de lo que ocurría, solo que había perdido el control. El general Thorne me ignoró por completo. Se movió con un propósito tranquilo y deliberado, caminando directamente de su mesa a la de mi padre. Su voz no era fuerte, pero tenía una fuerza aplastante que llenó todo el salón. Colonel Vance empezó con un tono engañosamente tranquilo. Como exoficial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, comprende la gravedad de la información clasificada. Dime, ¿dónde aprendió tu hija esa canción?, balbuceó mi padre pálido y sudando bajo la luz. Es solo una tontería que tararea, una cosita que se inventó. El rostro de Thorne se endureció como el granito. La fina apariencia de cortesía profesional se desvaneció, reemplazada por la fría furia de un comandante supremo. Señor, ese es el himno perdido de la unidad Sombra 9. Dejó el nombre flotando en el aire, como un fantasma invocado en el resplandeciente salón de baile. Dio un paso más hacia mi padre, bajando aún más la voz. Una unidad que nunca fue reconocida oficialmente, una canción que en sí misma es un secreto clasificado de nivel 5. Entonces me miró y su actitud cambió por completo. La ira desapareció, reemplazada por la autoridad nítida y clara de un comandante que se dirige a uno de los suyos. Su tono era profesional, rotundo. Agente Sirena, retírese. La señal de llamada, dijo. La señal de llamada. La petulancia en el rostro de mi padre no se desvaneció sin más. Se evaporó, dejando tras de sí una máscara de pura sorpresa. Su mente, tan rígida y segura, simplemente se quebró. Su vaso de whisky que sostenía débilmente en su mano se le resbaló de los dedos entumecidos y se hizo añicos en el suelo. El sonido, anormalmente alto en el profundo silencio. A su lado, David se quedó mirando fijamente, pasando la mirada de su padre, repentinamente destrozado, a mí, la hermana a la que nunca había visto. Estaba completamente perdido. Mi padre me había pasado toda la vida enseñándome la cadena de mando. En ese momento, rodeado de cientos de las personas más poderosas del ejército, por fin comprendió quién le reportaba a quién. En el silencio atónito que siguió al estallido del cristal, el mundo pareció moverse a cámara lenta. 2 discretos agentes de seguridad, hombres que se movían con una quietud desconcertante, aparecieron junto a mi padre y mi hermano. No hubo alboroto ni gritos, simplemente los flanquearon. Su presencia era una declaración innegable e innegociable. Mi padre y mi hermano ya no eran invitados a un baile. Eran personal no autorizado en un ambiente que acababa de volverse altamente sensible. Fueron escoltados discreta, profesional e irrevocablemente fuera del salón, borrados de un mundo que apenas habían descubierto que existía. No fue un arresto, fue algo mucho más definitivo, fue una censura. Me recibieron a un lado del escenario la comandante Rostova y el general Thorne. El rostro del general era severo, pero su mirada reflejaba un profundo e inquebrantable respeto profesional. No ofreció sus condolencias ni preguntó por mi familia. Era un comandante que evaluaba el desempeño de un activo bajo extrema presión. Su informe es a las 8 Cela, capitán, dijo con voz grave. Hizo una pausa con la mirada firme. Gestionaste un acuerdo con un control ejemplar.
Bien hecho. Eso fue todo, unas pocas palabras pronunciadas sin emoción, sin chispa, y aún así pesaron como una docena de medallas. Ese simple elogio profesional de su parte valió más que toda una vida de la aprobación condicional y a regañadientes que una vez anhelé de mi padre. 6 meses después, mi mundo era completamente diferente. Era más grande y, a la vez, más silencioso. Ahora llevaba en el cuello la hoja de roble dorada de un comandante. Mi nuevo hogar era un laboratorio acústico de vanguardia, un lugar de líneas limpias, tecnología de vanguardia y un profundo silencio productivo. Un cartel en la puerta decía: Proyecto Sirena, instructor de entrenamiento en inteligencia acústica. Dentro me encontraba ante una clase de nuevos reclutas, la siguiente generación de sombras. Eran jóvenes, brillantes y ambiciosos, con la mirada fija en mí con una mezcla de asombro y concentración. No me veían como una hija tranquila ni como una hermana pequeña, sino como la autoridad en un tema que era su mundo entero. Esta era mi verdadera familia. No era una familia unida por la sangre y la obligación, sino una forjada en el respeto mutuo y la competencia demostrada. No necesitábamos gritar para que nos entendieran. Nos comunicábamos en los sutiles lenguajes del conocimiento compartido, de la confianza ganada con la acción, de saber que la persona a tu lado era tan hábil y dedicada como tú. Aquí mi voz importaba. Mis habilidades no eran un pasatiempo peculiar, eran el núcleo de nuestra doctrina. Ya no era un niño invisible a la sombra de un niño dorado, yo era quien proyectaba la sombra. Una tarde llegó a mi oficina un sobre oficial con sello militar. Lo sentí pesado en la mano, extrañamente formal. Dentro había una sola hoja de papel, una carta de mi padre. Estaba mecanografiado con las líneas perfectamente justificadas, tan rígido e impersonal como un informe posterior a la acción. Comenzaba: Mayor Vance, no Anya. No había palabras emotivas, ninguna disculpa real, solo una capitulación total. Escribió que reconocía formalmente mi servicio, expresó su profundo pesar por una grave falta de comprensión de la situación y, finalmente, reconoció su autoridad en el campo que le corresponde. Fue una rendición incondicional escrita en el único idioma que realmente conocía, el lenguaje del rango y el protocolo. Leí la carta una vez, con expresión neutral. Busqué en mi interior una chispa de triunfo, de ira, de reivindicación, pero no encontré nada. El vacío interior que había anhelado su aprobación durante tantos años simplemente había sanado. Su reconocimiento, ahora que por fin había llegado, era una reliquia de una guerra que ya había terminado. Era irrelevante. Doblé la carta cuidadosamente por sus pliegues originales y la guardé en un cajón de un archivador, dentro de una carpeta etiquetada como archivada. Cerré el cajón y el suave clic final resonó en mi silenciosa oficina. Volví al complejo análisis de formas de onda en mi pantalla, al trabajo que amaba, a la vida que me había forjado. Una leve sonrisa genuina se dibujó en mis labios. Estaba en paz. Toda mi vida, mi padre se burló de mi tarareo silencioso, sin darse cuenta de que era un idioma que no entendía. Al final, no tuve que gritar para que me escucharan. Solo tuve que cantar mi verdad en una sala llena de personas autorizadas a escuchar. Si alguna vez tuviste una habilidad secreta o una fortaleza oculta que alguien cercano a ti se negó a ver, cuéntanoslo en los comentarios. En esta comunidad, tu verdadero rango siempre es reconocido,